aquellas especies que desarrollan un corazón que esté conectado en paralelo van a sobrevivir efectivamente y no nosotros que tenemos un corazón conectado. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Se cuentan las aurículas y todo eso? Estas pertenecen a las aurículas y estos serían los ventículos. Esa es la imaginación. La causa es que ustedes saben que las capas están pegadas con la derecha y reciben la sangre llena de dióxido de carbono con oxígeno que llega de las sistémicas. Esa sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo derecho. ¿Cómo se llama la válvula? ¿Cómo se llama esa válvula? Válvula creo que son bien decirles por qué se llama tricúspide, ¿no? Luego de la válvula tricúspide salen a través de una gran arteria que se llama la arteria pulmonar, la sangre hacia los pulmones. ¿Sí me sigue? ¿Cómo se llama la válvula que conecta al ventrículo derecho con la arteria pulmonar? ¿Cómo se llama? Válvula pulmonar. Y dice, bueno, ¿y este grupo tiene ¿no? Y luego llegas aquí a los famosos pulmones, los articulares de los pulmones, y la sangre regresa ya oxigenada hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, y de ahí va a pasar al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo a través de la mitad. ¿Se acuerdan ustedes de esto, no? Vamos a poner aquí la mitad. Y sale hacia la circulación sistémica por la otra, a través del anterior, de la válvula. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, la tranza es que fíjate que el flujo de sangre a través del corazón es muy chistoso, porque hace este camino. ¿Sí me sigue? Llega, regresa y vuelve a salir. El problema es que como están conectadas a serie de las cuatro cámaras, fíjense qué pasa. Porque se descomponga una válvula se descompone en tres. Tienes problemas hemodinámicos clarísimos en el sistema. ¿Sí les queda claro? Ahora, rápidamente, ¿a qué válvulas les decimos semilunares? ¿A qué válvulas son semilunares? Porque según la cepa hay unas válvulas que se llaman válvulas semilunares. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las válvulas semilunares? Una sería la aórtica, se pone válvula aórtica, y la otra sería la pulmonar, perfectamente bien. ¿Y las válvulas auriculomusculares cuáles serían? ¿Cuál sería? Si observamos el mismo orden, sería la mitral y el otro. Pregunta examen. ¿Qué válvulas tienen sus valvas hacia arriba? ¿Y qué válvulas tienen sus valvas auriculares? ¿Cuáles? Las semilunares hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, perfectamente. Hacia las grandes arterias, no hacia la aorta y perfectamente. Y las otras hacia dónde? Hacia abajo. ¿Cuál de estas tienen cuerdas tendinosas? Pero ¿por qué las válvulas semilunares no tienen cuerdas tendinosas y sí las tienen las válvulas auriculares? Con la fuerza de extracción de la arteria pulmonar de la aorta. Antes de explicar más del corazón, primero vamos a entender la recapitular. Por ejemplo, cuando tú estudias aparato cardiovascular, lo primero que tienes que usar es el lenguaje que se usa entre médicos. ¿A qué se refiere cuando se refiere uno a el corazón? Y el primer concepto que tendríamos que estudiar es algo muy simple, que es sístole. Sístole y otra cosa que se llama diástole. ¿Qué es sístole? ¿Qué es sístole? ¿Contracción de qué? De error. ¿Qué es diástole? Porque fíjense bien, un corazón sano está diseñado de tal manera que las aurículas se contraigan al mismo tiempo, se relajen y luego que crece. Los ventrículos se contraen. Entonces, si tú de manera corta piensas que la sístole es la contracción del corazón, no estás diciendo nada, porque cuando dices corazón no estás diciendo nada. ¿Sí me agarran, verdad?
Se habla de toda la estructura. Entonces en medicina, ¿a qué le llamamos sístole? ¿A qué le llamamos diástole? Absolutamente no. Sístole, que les quede bien claro, la que aquí se mueran, es la contracción ventricular. Diástole es la relajación ventricular. Entonces se quitan de la cabeza que sístole es la contracción del corazón, porque es una pendejada. Un corazón sano contrae sus aurículas desfasadas con respecto a los ventrículos. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Ahora fíjense bien. Vamos a quitar esta raya imaginaria que representa un ciclo cardíaco. ¿Pero qué es un ciclo cardíaco? ¿Qué es un ciclo cardíaco? Los fenómenos que pasan entre un latido y otro. Pero un latido de qué? Porque las aurículas se contraen y laten. Y los ventrículos se contraen y laten. ¿Sí le darán a mamá? Entonces no puede ser esa la definición. Es todos los sucesos que ocurren desde el impulso eléctrico hasta las fibras del Purkinje cuando se trae la sangre hacia la aorta. No, absolutamente no. ¿De qué hablamos cuando es un ciclo cardíaco? Es una serie de cosas que se repiten. Obviamente el ciclo debe ser algo así. Fíjense bien. Esta raya representa un ciclo cardíaco. Y esta otra raya que estoy pintando representa otro ciclo cardíaco. ¿Por qué los pinto con colores? Para darles sabor a cada que se den cuenta que un ciclo cardíaco es algo que se repite. Pero fíjense bien, les queda claro que en un ciclo cardíaco debe haber un fenómeno de sístole y otro de diástole, refiriéndonos a la función mecánica del ventrículo. Entonces tú dices, un ciclo cardíaco comprende una sístole y una diástole, y el otro ciclo cardíaco comprende una sístole y una diástole. ¿Quieres que claro? Ahorita lo vamos a definir mejor. Pero resulta que tú pensarías que la duración del tiempo entre la sístole y la diástole, ¿qué onda? Es la misma, ¿no? No. O sea, la mitad es sístole y la mitad es diástole. ¿Qué piensan? No sé. Eso depende de la frecuencia cardíaca, pero así genéricamente, ¿de qué hablamos? Fíjense. ¿De qué? Dilo. ¿Qué dura más? ¿Esto lo sabías? Perfectamente bien. Vamos a dividir en 3/3 el ciclo cardíaco. Cada una de estas rayas mayores la vamos a dividir en 3/3. Y entonces yo voy a observar que el primer tercio del ciclo cardíaco corresponde a todos los eventos que ocurren en la sístole. Todos los eventos que ocurren durante la contracción ventricular. Para esto déjenme decirles que en un corazón normal los dos ventrículos se contraen al mismo tiempo. Que realmente hay desfasamiento de milisegundos entre un ventrículo y otro, pero para fines prácticos vamos a considerar que se contraen al mismo tiempo. ¿Sí les queda claro? Y por lo tanto se van a relajar al mismo tiempo. Entonces fíjate bien, la diástole ocupa 2/3 partes del ciclo cardíaco. ¿Sí me siguen? 2/3 partes del ciclo cardíaco. Independientemente del tiempo de duración. Tú puedes tener sístoles muy pequeñas y diástoles muy pequeñas, pero está en función de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo un ciclo cardíaco, la duración de un ciclo cardíaco de un individuo que esté. ¿Sí me siguen? Pero siempre se va a conservar esta proporción, 1/3 y 2/3. ¿Sí les queda clara la idea? Perfectamente bien. Ahora, hay un detalle muy importante. Si tú tienes un viejito, bueno, una persona de 90 años, ¿cuántos años de su vida han estado descansando los ventrículos? ¿Y cuántos años han estado trabajando los ventrículos? Si el individuo tiene 90 años. Pues es lógica la pregunta que hagan. ¿Cuántos años de su vida los ventrículos han estado trabajando? 60 años. ¿Cuánto? 60 años. ¿Y cuántos años han estado descansando? 30. ¿Cuántos años han trabajado los ventrículos? No sé. 60, ¿no? A ver, Karina, ilumínanos, ¿qué va a hacer? Dilo. Exactamente. Este ejemplo ilustra que la mayor parte de los ventrículos están descansando. Un individuo que tenga 90 años ha pasado 60 años de su vida, ¿qué crees? Con los ventrículos. Y 30 años, ¿qué crees? Ha trabajado a la tercera parte. ¿Sí me entienden eso? O sea, lo que menos hacen los ventrículos es responder. La mayor parte del tiempo pasan descansando. ¿Sí está clara la idea? Ahora, hay un concepto muy importante.
Fíjense bien, hay un concepto muy importante. Hay un concepto que se usa mucho en medicina que se llama volumen latido, que es igual. Cuando yo hablo de volumen latido, hablo de volumen sistólico, volumen sistólico, volumen sistólico, volumen sistólico. ¿Qué quiere decir volumen latido? ¿Qué se imagina que sea volumen latido? ¿Es el volumen expulsado durante la sístole? El volumen expulsado por quién? Por el ventrículo izquierdo. Tienes dos ventrículos. ¿Qué es el volumen latido? ¿Cómo qué les suena que es el volumen latido? ¿Qué será volumen latido? La capacidad que tiene. ¿La qué? La capacidad que tiene de llenado. No. ¿Qué es volumen latido? ¿Qué es volumen latido? Volumen expulsado en cada. Volumen expulsado por el ventrículo izquierdo en cada latido. El volumen expulsado por el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo en cada latido, ¿qué crees? Absolutamente correcta la definición. Pero ¿y el ventrículo derecho no tiene volumen latido? Sí, Ah, es por la fuerza de. lo lleva a los pulmones. En condiciones normales, vamos a ver que hay diferencias, pero como estamos aprendiendo, vamos a considerar que el volumen que expone el ventrículo izquierdo es el mismo que expone el ventrículo derecho, un corazón normal. ¿Sí les queda claro? Y cuando uno habla de volumen latido, por default está hablando del ventrículo izquierdo. ¿Sí me siguen? Porque para esto dejen platicarles antes de siguiente definición del volumen latido. Hay dos conceptos muy importantes cuando uno estudia corazón. Uno es un concepto que se llama circulación mayor. Circulación mayor. ¿Sí me siguen? Y el otro se llama como circulación menor. ¿Qué onda con uno y con otro? ¿Qué piensa? ¿Cómo? ¿Cuál es la mayor? La sistémica. La sistémica, ¿dónde tiene su origen? La circulación sistémica tiene su origen o inicia con la contracción del ventrículo izquierdo, que reparte sangre hacia todo el organismo a excepción de los pulmones. ¿Y qué crees? La sangre regresa a través de las cavas a la vejiga derecha. Es decir, que la sangre de la circulación mayor de dónde va, el coronario izquierdo aquí, y la sangre de la circulación menor izquierdo. ¿Se les queda claro? Entonces ponemos aquí el ventrículo derecho a un ventrículo izquierdo. ¿Sí les queda claro? Ahora, fíjense bien, el volumen latido que tiene el ventrículo izquierdo es el mismo que el volumen latido del ventrículo derecho. Pero como nosotros vamos a empezar a estudiar la circulación mayor, que tiene características muy diferentes a la circulación menor, cuando hablamos del volumen latido aquí en China, nos estamos refiriendo a la cantidad de sangre que está expidiendo qué ventrículo. Claro, pero ustedes saben, porque son inteligentes, que la cantidad de sangre que expide el ventrículo derecho es igual a la del ventrículo izquierdo. ¿Sí les queda claro? Ese es el concepto del volumen latido. Nada más por no dejar. ¿De cuánto, fíjense bien, de cuánto será la cantidad de qué volumen de sangre expenderá el ventrículo izquierdo? 50 normales de reposo. ¿Sí? Siempre pongo el ejemplo del Yakult, porque alguien trae un Yakult. No me lo voy a poner. ¿Se han visto que hay Yakult? Un Yakult, ¿cuántos mililitros trae el Yakult? Trae 70 mililitros. Siempre que vean un pinche Yakult, siempre que vean un Yakult, digan, ay cabrón, este es el volumen de sangre que late en el ventrículo izquierdo, este es el valor del volumen latido, el reposo. ¿Sí les queda claro? Ese es el valor de la sangre, del volumen latido en el 95% de los humanos en este planeta. ¿Sí me siguen? Porque no hacen ejercicio. Cuando hacen ejercicio, el volumen latido es mucho mayor. Pero ahorita vamos a ver. Pero nosotros estudiamos la fisiología del hombre común. ¿Sí me siguen? El que va a ir a su consultorio, vamos a hospital. Entonces, el volumen latido tiene un valor de ¿cuánto? ¿De cuánto es? Equivale a un pinche Yakult. ¿Sí les queda claro? Ok, ahora fíjense bien. Hay otro concepto que se llama frecuencia cardíaca. Y aquí hasta que se mueran, esto quiere decir frecuencia cardíaca. Si ustedes leen las notas médicas, cabrón, si no eres médico, ¿qué onda, güey? Pues sí, o sea, no entiendes nada, pero los médicos tenemos que poner esta serie de mamadas. En lugar de frecuencia cardíaca pones X,
Porque en cada guardia tienes que hacer 2000 notas médicas. Entonces te puedes dar el lujo de salir como tal en paz. ¿Se me entiende? Entonces haces un montón de abreviaciones, cabrón. Bueno, frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Frecuencia cardíaca sería el número de ciclos cardíacos que ocurren en un minuto. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen? Pero la neta del planeta, fíjense bien, aunque ustedes no lo van a creer, hay gente, las aurículas se contraen, se relajan, los ventrículos se contraen. Hay personas que las aurículas, ¿qué crees? No se funcionan, no se contraen, se relajan. ¿Sí? Siempre que sientan un pulso, fíjense bien, cuando ustedes se tocan el pulso, sienten bonito. ¿Sí? Sí, o sea, se siente padre, ¿no? Bueno, cuando ustedes toquen un pulso que sientan y de repente se cree un pulso y de repente vienen dos en un segundo, o sientan un pinche pulso arrítmico horrible, no lo duden, esas aurículas están vibrando, no están trabajando. Luego vamos a ver qué es ese pulso trabajador, las aurículas trabajan. Pero es lo que te dice como me dijo que las aurículas no están contrayendo. ¿Sí me sigue? Y ese individuo que tiene fibrilación auricular, que tiene el pulso feo, llega al consultorio, cabrón, fumando, platicando, y se va y toma el camión, se va manejando como si nada. Si me agarran o no, no va a tener tanta agua sobre los auriculares. Entonces, en ese caso, los ventrículos siguen trabajando, pero ya no estamos hablando de un ciclo cardíaco normal. Entonces, para fines prácticos, vamos a considerar que un ciclo cardíaco representa o indica el número de veces que se contraen los ventrículos por minuto. ¿Sí me salió? Eso sería un ciclo cardíaco. Perdón, eso sería la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. ¿Sí les queda claro? Ok, ¿sí me entienden eso? Perfectamente bien. En condiciones normales, ¿de cuánto es la frecuencia cardíaca? Miren, yo no sé por qué, yo he leído libros que dicen de 70 latidos por minuto. Hay otros libros que se editan la mamada, güey. De esta manera no puedo decir, es como que digo las señas, que dicen que es de 72 latidos por minuto. Y te dicen que el individuo normal debe tener 72 latidos por minuto. La neta del planeta, si les tomamos la frecuencia cardíaca cada uno de ustedes, ninguno va a tener 70, tal vez uno de todos los que están aquí, pero cuando haces la media, ¿qué crees? Se acerca a 70. ¿Sí me agarran, verdad? Entonces quiere decir que debe haber un rango. ¿Sí le agarran? Ahorita vamos a analizar eso. Voy a borrar esta cosa y vamos a analizar ahora este detalle. Ahora, si ya tenemos el concepto del volumen latido y frecuencia cardíaca, podemos entender un concepto que es el concepto de gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco? La cantidad de volumen. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Por qué? Eso es el volumen latido. El volumen total. ¿Qué es el gasto cardíaco? Que se llena. ¿No? ¿Qué es gasto cardíaco? No es lo que sale del volumen que sale del círculo izquierdo. ¿Por qué cantidad? A ver, dilo duro porque nada más yo te dije. Es la cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo. ¿La cantidad de sangre que qué? Dilo. La cantidad de sangre que sale del ventrículo izquierdo en un minuto. Ese es el concepto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. Como la contracción de los ventrículos es en contracción normal es la misma, ocurre al mismo tiempo, y el volumen latido de cada ventrículo es el mismo, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en condiciones normales es igual al gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Se les queda claro? Entonces, fíjense bien, el gasto cardíaco yo lo puedo representar matemáticamente de esta manera. El gasto cardíaco sería igual al volumen latido multiplicado por ¿qué? Por la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense ahora la siguiente cuestión. El gasto cardíaco es igual, en condiciones normales, en un individuo de esfuerzo sedentario, igual a 70 mililitros, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca en este individuo sería de 70x. ¿De cuánto sería el gasto cardíaco? Serían de 4.000, ¿sí o no? 499.000 mililitros por minuto. ¿Sí decía? ¿Qué es? Pues 4.9 litros. ¿Y por qué? O sea, saldría esto 4.9 litros
para 5 litros por minuto. ¿Sí me siguen? Esta es la cantidad, fíjense bien, esta es la cantidad de sangre que está bombeando en un minuto del tubo izquierdo. En 24 horas, en una hora, ¿cuántos litros bombearon? 60 por ciclo. ¿Cuánto? 300 litros y 24 horas. ¿Cuánto bombearon? ¿Cuánto? 7,000 cabrón, o sea, ¿cuánto? 7,400. ¿Cuánto? 7,400 litros. ¿Cuánto contiene un reportaje chiquito? ¿Cuánto? Fíjense bien, ¿cuánto? Vean nada más. ¿Cuánto dicen que se bombea al día? 7,200. ¿7,000 qué? A ver, güey. Si se bombean 30 litros, 30, ¿cuánto dijimos por hora que se bombea? 7,200. A ver, ¿por qué no ves? 7,200. 7,200 litros, ¿no? Ok, por día. Un garrafón de electrofuera, ¿cuánto trae? Ok, ¿cuántos garrafones de electrofuera llenarás con lo que bombea por el 360. ¿Cuánto? 360. ¿Cuánto? 360. 360 garrafones. 360. ¿Seguro? Sí. Bueno, cabrón, cuando vean un pinche camión de electrofuera y un cabrón, cuenten el número de garrafones y se van a dar cuenta que es la cantidad de sangre que está bombeando el ventrículo izquierdo, cabrón, por día. ¿Sí se dan cuenta de las magnitudes de las que estamos hablando? ¿Qué? Ah, sí. Ok. ¿Está claro? Ahora fíjense. Vamos a borrar esto. Y vamos a analizar este detalle. Fíjense bien. ¿Cómo? Casi toda la fábrica. No, un buen salud. Que por cierto, ¿qué creen? Estaba viendo un documental de cómo hacen. Hay una que no lo venden en México, que es el DR8. Y es hecho todo de aluminio. ¿Sí lo venden? Satélites, ¿sí? ¿Dónde? ¿Cómo crees que lo hacen? Eso me lo pasó, por eso Alemania, o sea, México no tiene nada que ver con Alemania, y yo creo que a la larga va a ser tanto el desfase tecnológico, cultural, que va a haber otra nueva invasión hacia los países que estamos en subdesarrollo total. ¿De dónde creen que sacan el aluminio del agua? De las lapas de Coca-Cola. Y ahí hacen los madres o sea, reciclan la basura y se funden el aluminio. Y el aluminio, como es más pesado, se queda abajo. Entonces llegan unas coladerotas gigantes y nada más sacan la nata donde está toda la pintura y la cochinada. Luego enfrían eso y hacen unos pinches bloques de toneladas de aluminio y los meten a una pinche rodilla, como les gusta hacer galletas, y empiezan a sacar las láminas de la basura más sabes. Wow. Es que el audio está hecho a mano. Luego hacen las piezas, las soldan a mano, cabrón. Prácticamente está hecho a mano todo eso. O sea, en 8 horas hacen un Audi R8. Y le meten como 20 capas de pintura. Y luego lo pintan, lo meten a una pinche tinota en donde ponen montajes, se tiene que salir todo el mundo. Y como tiene carga negativa del aluminio, no sé cómo está, atrae toda la pintura. Bueno, no mames, es impresionante. Pero ¿por qué les decía eso? Ah, porque aquí tenemos para que se quede, ¿no? Ok. $84,000. No, 84,000 euros, 85,000 euros. ¿Cuánto es eso? ¿En serio? Sí. Bueno, hay una tienda allá afuera desconocida donde venden unas cerámicas, ¿no? No sé, tiendas de eso quiere decir que hay gente que compra eso. Yo sabía que te cobran 10,000 pesos para poder entrar a verlos. Te cobran 10,000 pesos para poder entrar a verlos por cualquier No, o sea, no nos como ¿no?
ingresos y ya no están pagando 100 dólares, ¿no? Entonces, bueno, para la gente que tiene, pues es nada, ¿no? Pero para el pueblo está caro. Bueno, me impresionó mucho, no sabía que existía una audiencia de 8, ¿no? Pero sí hay en México. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces no vamos a hablar del audio, vamos a hablar de eso. El gasto cardíaco matemáticamente es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Perfectamente bien. Si saben que hay personas que se enferman del corazón. Y el problema de tener una cardiopatía es que la fuerza de contracción del volumen latido, ¿qué crees que le pasa? Aumenta o disminuye. Disminuye, considerablemente, ese es el gran problema. Entonces un tipo, fíjense bien, un tipo que tiene una cardiopatía, por default empieza a ser un volumen latido menor. Pero para conservar un gasto cardíaco normal, ¿qué creen que debe producir? Aumenta la frecuencia. Aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces siempre que tengan un cardiopatía, siempre de default, ¿cómo crees que debe estar su frecuencia cardíaca? ¿Sí me siguen? Luego vamos a aprender por qué se incrementa la frecuencia en un tipo que tiene volumen latido, se llama ¿sí me siguen? Llega un momento en que esto, como todo en la vida, va a empeorar. Y el gasto cardíaco se va a hacer menor porque es requerido que compense con una frecuencia cardíaca muy alta. ¿Qué crees? El volumen latido va a ser menor, va a tener un gasto cardíaco bajo. ¿Sí me agarran ahora? ¿Entienden eso? Okay. Ahora fíjense la cuestión. En una persona que hace ejercicio, sobre todo aeróbico, la frecuencia cardíaca, ¿qué crees? Bueno, ¿qué crees que pasa con el ventrículo, con el músculo de una persona que hace ejercicio? Es hipertrofia. Pero es hipertrofia, es una hipertrofia pequeñita, no vamos a ver las hipertrofia. Y entonces tiene más número de neofibrillas que la fibra muscular, auricular. ¿Y qué crees? El volumen latido que expele es mucho mayor. ¿Qué crees que le pasa a la frecuencia cardíaca? Entonces una persona que hace ejercicio llega a tener frecuencias cardíacas de menos de 50 latidos por minuto. Pero eso está chingosísimo, porque ¿qué crees? Ese corazón está la mayor parte del tiempo que descansando. Termodinámicamente es mucho más eficiente el corazón de una persona que hace ejercicio. ¿Sí me siguen? Si ustedes corren, si ustedes empiezan a correr así, bueno, no se puede mucho, pero si empiezan a correr mucho, en una opción de un año van a empezar a manejar frecuencias cardíacas que de 70 se te van a ir como a 50. ¿Cómo? ¿Qué razón me pasa eso? ¿Qué? ¿Tú corres? No, pero también he caminado mucho. Bueno, las personas que hacen ejercicio tienden a subir su frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tú tengas un paciente y estés explorando y tengas frecuencias cardíacas bajas, no pienses en una cardiopatía, que es lo primero que tienes que preguntar. Pero luego se ve que hace ejercicio, ¿no? Ahora, si yo que tengo una obesidad tremenda, ¿tiene esa frecuencia? Es que está por favor. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Por lo general, cuando uno va a donar sangre, yo no voy a donar sangre, como nieve no tira de donar sangre, yo tengo frecuencias cardíacas de menos de 50. Y entonces me decían, no, ¿sabes qué? No puedes donar sangre, tienes 52 de 50. ¿No? Yo voy con un cardiólogo y digo, pues hago ejercicio. No, estás muy mal, ¿no? Pero pues vean la calidad de médicos que están ahí, ¿no? Si les queda claro, entonces acordarán eso que a medida que el individuo haga ejercicio, ¿qué le pasa a la frecuencia cardíaca? Disminuye porque aumenta ¿qué? Igual el volumen. Esa es una de las bombas. Este corazón va a vivir más tiempo porque trabaja menos. ¿Sí me siguen? Este corazón, el cardiópata se va a morir rápido. Está en chinga. Tiene un gasto energético promedio. Mucha frecuencia cardíaca. ¿Sí les queda claro? Entonces, ahora vamos a analizar muchos detalles muy importantes y vamos a ver cómo están los eventos mecánicos durante el ciclo cardíaco. Vamos a luchar con Lebron, nuestra barra del ciclo cardíaco, nuestra barra del ciclo cardíaco. Dijimos que ¿cuánto duraba la sistema? Exactamente. Esta línea, estoy pintando acá, está dividiendo aquí en el tiempo. Exactamente. ¿Y esto qué sería? Vamos ahora, por lógica, fíjense bien, vamos a dividir
vamos a poner otra línea negra. Y ahí todo esto es, ya se ve. Y de este lado, ¿qué estaría? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no nos importa si. Ok, vamos, porque así se hace en medicina. Vamos a dividir ahora en 3/3 la diestra. Vamos a dividir en 3/3 la diestra. Ya sé que la diestra le vale empezar a parecer un cardíaco, pero a mí se me pega la gana dividirlo en qué? En 3/3. Y no es que se me pegue la gana, es que para estudiar un ciclo cardíaco tienes que hacer esta división. ¿Sí me siguen? Primero vamos a poner aquí primer tercio de la diástole, segundo tercio de la diástole, ¿y esto qué sería? Tercer tercio de la diástole. El primer tercio de la diástole se llama protodiástole, proto primero. El segundo tercio de la diástole se llama mesodiástole. Y el tercer tercio de la diástole, como que le dice, tenediástole. ¿Sí? Rápidamente, fíjense bien. Si yo agarrara y pinto una línea aquí, no tiene nada que ver directamente con el ciclo cardíaco, y esta línea representa los cambios de volumen que ocurren en el ventrículo izquierdo, yo que tendría que analizar aquí, por ejemplo, durante la sístole está aumentando el volumen de sangre del ventrículo izquierdo, o está disminuyendo. O durante la diástole está disminuyendo o está aumentando. ¿Qué piensan? La diástole está aumentando. ¿Cómo? La diástole está aumentando. Está aumentando. Si estamos hablando del ventrículo izquierdo, la sangre del ventrículo izquierdo recibe el ventrículo izquierdo de dónde proviene. Exactamente. Entonces voy a aplicar aquí a la aurícula izquierda. Y esto que estoy pintando acá, ¿qué sería? El ventrículo izquierdo. Esto quiere decir que la sangre va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y si está pasando la sangre de la diástole de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿qué válvula debe estar abierta, cabrón? Sí, seguro. Pero lo mismo está pasando del lado del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, ¿qué válvula estaría abierta? Exactamente. Quiere decir que durante la diástole, todas las válvulas auriculoventriculares, ¿qué otra? ¿Sí entienden eso, no? Entonces vamos a poner aquí este detalle. Fíjense, este punto, más bueno, no es imaginario, es un hecho real. Ese punto va a decir que se acaba la sístole y empieza la diástole. Pero el fenómeno que determina que inicia la diástole, ¿qué crees? Es la apertura de qué válvula. La apertura de qué válvula. ¿La apertura de qué válvula? No. A ver. ¿Sí ven? A ver, vamos a. Fíjense bien, ¿sí me siguen? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo porque no puede pasar del otro lado. ¿Sí me siguen? Pero la pregunta, ¿qué válvula se abre para iniciar la diástole? ¿Cuál? ¿Cuál? Y del otro lado, ¿qué onda? Si quieren poner tricúspide auriculoventriculares, está bien. Pero estamos analizando lo que está pasando nada más en el cardio izquierdo. Pero por default también está pasando en un corazón sano. Entonces, claro que sí, durante toda la diástole está abierta aquí. La mitral. Nada. ¿Sí me queda claro? Ahora, esta línea roja que está indicando los cambios de volumen en el ventrículo izquierdo debe asociarse. Luego